Desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República Pasto, en el proyecto Río, Territorios Posibles, Proyecto Nacional de la Sugerencia Cultural, vamos a realizar en esta tarde una conferencia con el maestro Osvaldo Granda Paz, denominada Ríos, Imágenes y Geoculturas en Territorio Pasto, Quillacinga y Sindagua. Les vamos a pedir a los participantes que se encuentren en Cisco Webex, por favor, para que silenciemos los micrófonos y las cámaras. Al final vamos a realizar unas preguntas que las pueden ustedes trasladar, ya sea por este medio, por el chat, y estar también presentes en el chat de nuestro Facebook Live del Banrep Cultural Pasto para trasladarle al maestro Osvaldo Granda. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que el maestro Osvaldo Granda es nacido en Pasto. Es docente de la Universidad de Nariño, graduado en Artes y Etnoliteratura con estudios de posgrado en Educación. Ha coordinado congresos nacionales e internacionales. Es autor de los libros Mito y Arte Indígena en los Andes e Imágenes, Cronistas y Mitología. Como les digo, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los ríos e imágenes y geoculturas en el territorio Pasto, Quillacinga y Sindagua. Que hoy estamos en un día muy importante, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. De manera que le damos la bienvenida al maestro Osvaldo Granda. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a todos los asistentes. Quiero iniciar pues haciendo primero una presentación con diapositivas y luego podremos hacer un diálogo con todos ustedes. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Agradezco Gracias, maestro. a la doctora Isabel Cortés, al doctor Carlos López, del Banco de la República, del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, la invitación a hacer en este día, que es bastante significativo por lo que estamos celebrando, hacer esta charla en un tema que realmente no está muy profundizado por parte de los investigadores en los campos de la arqueología o de la ecología. Por eso mi charla va a ser desde un ámbito bastante general, tratando de hacer algunos apuntes en temáticas que nos interesan a nosotros los nariñenses, especialmente a quienes vivimos en la zona andina, para ojalá a través de esta charla se pueda motivar a los futuros profesionales en distintas áreas a que hicieran investigación y se lograra ir configurando una verdadera fuente pues para conocimiento de las culturas originarias de nuestra región. Bueno, hemos escogido el tema de ríos y geoculturas porque ha sido una temática que me ha interesado desde hace ya muchos años. Quizá lo que me llamaba mucho la atención de este tema es un poco la confusión que siempre ha existido, no solo entre los cronistas, sino también entre los escritores de la colonia, sobre los nombres de los ríos y también la ubicación de las culturas que estuvieron en esos contextos geográficos, y pues ya propiamente tendríamos que señalar que hay muy pocos cronistas y muy pocos escritores que serían fidedignos. Quisiera entrar diciendo, por ejemplo, que uno de los problemas que enfrentamos nosotros a nivel documental es el hecho de que los cronistas en gran parte se basaban en los cronistas más antiguos. Para nuestro contexto hay unos 5 cronistas que son realmente fidedignos. 2 de ellos serían, sin duda, Cieza de León,
que es el cronista más serio, y Cabello de Balboa, que estuvo viviendo en Funes y que escribió una historia bastante importante. También habrían algunos, no propiamente crónicas, sino documentos, por ejemplo, el que escribió Fray Jerónimo de Escobar. Bueno, y lo que quiero decir es que es muy difícil, cuando los cronistas se han basado en otros cronistas, tener una evidencia, tener un documento muy fiel de la toponimia, de la asignación geocultural de todos los pueblos que habitaban en esta zona. Con esta pequeña introducción vamos a iniciar nuestra presentación. Sin duda, uno no puede dejar de agradecer a todas las instituciones y personas que han colaborado en nuestros trabajos. Por eso yo aquí señalo mis agradecimientos, entre otros al Archivo General de la Nación, al Archivo General de Indias, al Archivo Central del Cauca, al Archivo del Municipio de Pasto, al Museo del Oro en Pasto, al Museo del Banco Central del Ecuador, al Museo de la Casa de la Cultura Núcleo Carchi, al Museo de la Merced en Cali, al Museo del Instituto Tabaleño de Antropología, igualmente a la Biblioteca Nacional de Colombia, Luis Ángel Arango, del Banco de la República, y las Bibliotecas Nacionales de España y Francia. El Museo de Geociencias aquí en Colombia, Servicio Geológico, el Instituto de Investigaciones Humboldt. Los dibujos que voy a utilizar aquí, quiero agradecerle a Juan Granda, que es el artista que colaboró con la realización de los mismos. Espero no haber omitido a alguien en estos agradecimientos, porque digo que es muy importante que se sepa que uno no puede hacer aportes o trabajos de manera independiente, sino que siempre se cuenta con personas que apoyan este tipo de avances. Bueno, vamos a trabajar estos ítems. Primero, la presencia cultural, y con el perdón de ustedes voy a cerrar mi cámara porque me desconcentro bastante, y con la cámara enfrente. Entonces vamos a trabajar estos ítems: la presencia cultural de los grupos indígenas en tiempos prehispánicos, luego la cosmovisión que estos grupos prehispánicos tenían sobre el agua en los Andes septentrionales, y por último la dominación española y las nuevas poblaciones, es decir, cómo se configura a la entrada de las primeras huestes conquistadoras nuestro territorio. Nuestro territorio, como ya ustedes lo habrán vivido, es un territorio bastante interesante en la correlación que podemos plantear desde la riqueza de flora y fauna. En medio de estas lagunas, en medio de estos ríos, los hombres prehispánicos, tanto pastos como quillacingas, tuvieron que aprovechar una flora y una fauna, y nuestro interés es establecer precisamente qué tipo de flora, qué tipo de fauna fue la más importante para estos grupos. Y eso nos lleva a, de alguna manera, entender mejor cómo eran tanto los grupos de la cordillera como los grupos costaneros. Y este es el punto sobre el que realmente más es lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces, mientras vamos viendo imágenes de nuestras lagunas, entre otras cosas hay algunas que poco se conocen, como se han opacado por la laguna de la Cocha y por la laguna del Azufral. Bueno, y también en cuanto a nuestros ríos, hay gran cantidad de ríos, obviamente casi que desconocidos, pero los más nombrados en este contexto son los que interesaron a las huestes españolas. ¿Pero por qué les interesaron a ellos?
por una sencilla razón, porque buscaban cerca de estos ríos las fuentes de oro, tanto oro de aluvión como minas próximas, y especialmente había un grupo en el cual ellos sitúan la mayor cantidad de minas, que es entre los indígenas que denominaron los españoles abades. No sabemos si ese era el nombre de esta población, de estos pueblos. También valga aquí acentuar el hecho de que tanto para quillacingas como para abades, el gentilicio usado no era el propio, no era el autóctono, y no se ha establecido claramente cuál debió ser. Bueno, tanto en el río Guaitara, que precisamente lo llamamos así, río Guaitara, pero ese nombre fue dado por las avanzadas de yaraconas que traían los incas, y no es el nombre pastuso de ese río, ¿sí? Por esa razón, tenemos que entender que tanto el dominio lingüístico como el dominio del paisaje, después de la avanzada de las huestes conquistadoras por estas zonas, se vuelve obviamente de carácter colonial y desaparecen muchos vestigios lingüísticos y muchas características del dominio del paisaje, de la flora y de la fauna que eran prehispánicos, y pasan a tener un sentido de colonia, pero ya en algunos casos desaparecen. Por ejemplo, o bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, hay un aprovechamiento de la fauna por parte de pastos y quillacingas que muy pronto desaparece, ya que los españoles que llegaron a esta zona implantan casi que inmediatamente una ganadería y una agricultura totalmente diferentes. Bueno, vamos a ir señalando algunos aspectos de pastos y de quillacingas. Iniciaría aquí con los pastos, que son un grupo de los más conocidos, cuyos aportes a la cultura andina son bastante destacables. Tenemos, por ejemplo, cómo ellos tenían una avanzadísima producción orfebre y tenían también un conocimiento muy avanzado del oficio textil. Con esto no quiero decir, o no quiero hacer entender que, bueno, que su trabajo no fuera similar a otros. Por el contrario, en algunos casos, por ejemplo, en el oficio textil se parece mucho al oficio del sur de Perú, Paracas. Igual en el oficio orfebre hay sitios similares, pero lo que aquí no hemos podido establecer todavía, de alguna manera, es la antigüedad de estas culturas. Siempre uno está a la expectativa de que haya un hallazgo arqueológico que avance en fechas, ¿sí?, por carbono 14, para hacer más real la situación de conformación de las primeras culturas aquí en los Andes septentrionales. Un ejemplo muy sencillo es como la fecha que se tenía como de las más antiguas del hombre otavalense, que si no estoy mal era cerca de 10.000 años, pues ya se ha revalidado bastante, y en varios sitios de los Andes y de la llanura y de la cuenca amazónica también, especialmente por los lados brasileños, se han encontrado fechas mucho más antiguas, de más de 20.000 años. Entonces, establecer la antigüedad de estas culturas sería un aporte muy importante para comprender cuál fue el proceso poblacional. Lo que yo puedo señalar por ahora es que desde la arqueología, si bien pues no hay publicaciones concretas sobre este punto, al menos desde la iconografía arqueológica que nosotros podemos estudiar, los pastos estaban desde la zona de Otavalo hasta las proximidades de aquí de la ciudad de Pasto, del Valle de Atriz. Es decir, era una cultura que tenía una mayor cobertura geográfica
de la que tenían cuando ocurre la llegada de los conquistadores. Entonces, este grupo, por ejemplo, de los pastos, no sabemos si fue que bajó, es decir, de Pasto hacia el Otavalo, o que subió de los lados de Otavalo y Quito hacia esta zona. Eso lo vamos a ejemplificar un poquito más tarde con una muestra de análisis iconográfico de arte rupestre, y porque es un tema que en lo personal me ha interesado, pero que no se ha podido dilucidar realmente. ¿Cuáles fueron no las fronteras, sino los dominios que tuvieron tanto Pastos como Quiacingas, Málabas, Abades, Chapanchicas, Sindahuas? No está muy claro, y realmente, como no hemos tenido un trabajo de arqueología permanente en nuestro departamento, ¿sí? Lastimosamente, no tenemos aquí una universidad con una carrera de antropología y de arqueología. Entonces, ese trabajo que se podría hacer con una arqueología, un trabajo de arqueología intensivo, pues no lo tenemos, ¿no? Bien, dentro de las figuras que nosotros vemos en la iconografía ceramológica de los pastos, pues ahí viene la información, y por eso también como aporte quisiera señalar esto. Es importante que cuando veamos la iconografía de estos pueblos, nosotros no nos salgamos de la iconografía, ¿sí? Es decir, no podemos hacer ejercicios hermenéuticos saliéndonos de la iconografía. Por lo tanto, hay que analizar inicialmente toda la configuración que hay en la iconografía, y luego ya tratar de explicarnos, pero sin salirnos de todo lo que nos documenta la iconografía. Aquí, por ejemplo, bueno, en la presentación se me quedó atrás, es una figura pasto muy típica, pero la de adelante me sirve para hacer esta explicación. Esta vasija del Museo de Mari Díaz, al cual, por cierto, no me olvidé de agradecer al comienzo, vemos que tiene en las manos una red circular, ¿sí? Y en la pieza en sí también tiene una red que se despliega, ¿sí? Y con mucha facilidad se ha dicho que estos serían pescadores pastos, ¿sí? Sin embargo, hay que dudarlo por diferentes razones. Primero, en la iconografía de cerámica, de arte rupestre, de orfebrería, de textiles, de la zona de los pastos, independientemente del tiempo a que nos refiramos, podrían ser protopastos o podrían ser pastos, no se encuentra, al menos yo no conozco todavía, que aparezcan representados peces, ¿sí? Eso es un interrogante que todavía no tiene una respuesta muy clara. Entonces, si analizamos la iconografía aquí, encontramos que más bien podría representar no un pescador, sino un cazador de aves. Comparando la práctica de los cazadores amazónicos con estas figuras, se encuentran muchas congruencias, ¿sí? No voy a detenerme en esos puntos porque se nos haría muy larga la charla, pero lo que quiero decir es que vamos a entender que los pastos y los quillacingas eran eminentemente cazadores. Un poco de diferencia, obviamente, del grupo costanero de los tumacos, los que conocemos nosotros como tumacos, que sí, pues en efecto, ellos en su iconografía, y realmente no sería, pues sería ilógico, mejor que en la iconografía de ellos no encontráramos peces. Allá abundan representaciones de peces, con lo cual pues ratifican su relación acuática, digamos, no solo por vivir cerca de la costa, sino por tradición seguramente traída de sus primeros poblamientos,
que hasta donde se ha dicho arqueológicamente también podrían tener una relación muy nutrida con las culturas de la costa ecuatoriana por Esmeraldas, ¿sí? Toda esta zona. Y hago un paréntesis para señalar un punto aquí sobre el origen, ¿no? También se ha hablado mucho de que estas figuras, por ser como son, se parecen mucho a algunas figuras mayas. Incluso por ahí había un texto que yo leí en mis épocas de estudiante que señalaba la posible influencia de las figuras japonesas, y entonces se planteaba la probabilidad pues de la migración desde estas zonas hacia el Pacífico latinoamericano, suramericano. Entonces se ha hablado mucho de eso, y también de cómo los humacos, que podrían ser los pobladores más antiguos que dieron de alguna manera origen, eso no se podría certificar, a grupos como los indaguas, y que al momento de la conquista los españoles que entran a pelear con los indaguas, y hasta en 1630 haciendo el papeleo que siempre nos han enseñado a hacer los españoles en un castigo que le dan a los indaguas, señalan que hablan la lengua maya. Y por otro lado está el hecho de que más arriba de Tumaco, ahora más tarde lo veríamos en unos mapitas, está una población que al menos durante la conquista ya se llamaba Uxmal. Eso no lo podemos todavía clarificar porque Uxmal parecería lengua pasto, ¿verdad? Así como diríamos Cumbal, o como diríamos Tumal, apellido Tumal. Entonces, no está muy claro, ¿cierto? Desde lo lingüístico y desde la historia de la colonia, de las crónicas, si realmente estos pueblos tenían esas coincidencias con los mayas, esas similitudes, o fueron los conquistadores los que nombraron la ciudad como el pueblo, perdón, como Uxmal, ya que esa era una práctica muy común. Recordemos que los nombres que usaban en el Caribe y en México fueron traídos por los españoles acá a los Andes, ¿no? Por eso nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra cacique, que es del Caribe, y muchas más. Entonces, no podríamos por ahora clarificar si Uxmal, que está en la costa nariñense, más arriba, por los lados de Honda, realmente se llamaba Uxmal o fue bautizada por los españoles. En fin, seguimos con otra cultura que sería la cultura del Guaitara, del río Guaitara, hacia el río Mayo, ¿sí? Que es la que conocemos nosotros históricamente como Quillacingas, pero cuyo nombre no sabemos cuál fue. La única pista que existe por ahora es que muy probablemente, como estaban muy emparentados con los Sibundoy, la lengua que se habló debió ser el proto-Kamsha, y eso significaría que el nombre o el gentilicio debió ser parecido también a cómo se llaman los Sibundoy. Es decir, no sabemos el nombre que teníamos los Quillacingas. El nombre Quillacinga fue puesto por los incas y por los yanaconas que trajeron los incas, perdón, que trajeron los españoles en su conquista. Esta pieza que fue encontrada en la cruz, ¿sí? Por Tajumbina, bueno, nos da una dirección bien diferente en la iconografía. La iconografía quillacinga es mucho más geométrica, por lo tanto mucho más difícil, mucho más estilizada, ¿sí? Que la de los pastos. Esa pues es una diferencia muy notable que tendríamos entre estos grupos. Voy a mostrar algunas piezas de arte rupestre para ir planteando la problemática que se puede verificar en torno a los sitios que ocuparon estas culturas. Este es un petroglifo que estaría en la zona Quillacinga, está en San Antonio, Huesaco,
Y en esta pieza ustedes ven, bueno, aquí he aumentado un poco, aunque la foto fue tomada de una foto de papel de hace muchísimos años, se ve la estrella que nosotros hemos analizado también desde hace muchos años, que es la estrella de 8 puntas, y que en la antropología de aquella época ya llamaban el sol de los pastos. No sabemos si los pastos le llamaban sol. Eso está por establecerse. Fue la antropología la que le dio ese nombre. Específicamente Haro Alvear en el Ecuador y algunos otros autores. Pero el hecho de que así se haya llamado desde afuera no significa que realmente haya una coincidencia con el uso y el nombre, ¿sí? Entonces, vamos a ir planteando esto. Esta que es la piedra de San Antonio tiene esta estrella de 8 puntas que iconográficamente sería de autoctonía pasto, es decir, los pastos por alguna razón apreciaban más este símbolo y era el que ellos imprimían a su cerámica, a su orfebrería. En el Museo del Oro de Ipiales, por ejemplo, hay un disco fabuloso de oro, más o menos de unos 30 o 40 centímetros, que tiene este símbolo que le llamamos sol de los pastos. Entonces aquí empezamos a preguntarnos algo, ¿sí? El dominio de los pastos iconográficamente, ¿hasta dónde llegaba? Igual nos va a pasar con esta figura que nosotros llamamos espiral, que aparece en distintas partes. Este petroglifo es de Casabuy, aquí en zona Quillacinga. Como ven ustedes, está muy bien tallado. En esta franja, la franjita es seguramente una representación de un textil, así como los chumbes que se usaba mucho. Y vamos a ver que entre los quillacingas, por alguna razón, hay un dominio mayor de la piedra. Por alguna razón, los quillacingas eran más trabajadores de la escultura y por eso incluso Sergio L. Ortiz habla cuando hace un hallazgo por los lados de la cruz que ellos tenían influencias de San Agustín, pero estas son apreciaciones que necesitarían demostración, ¿sí? Los quillacingas hacían mucha escultura, no tan monumental como la de San Agustín, pero tiene unas características propias. Yo no me atrevería a decir que son de influencia agustiniana para nada. Son unas formas propias y muy geométricas. Igualmente en el arte rupestre de esta zona, por ejemplo, esta que vemos aquí es una piedra que está en el Rosal del Monte. Tanto la espiral como los monos que aparecen aquí ya son característica de estos grupos quillacingas, ¿sí? Y por los lados de Nariño, de la Florida de Sandoná, hay representaciones de aves como esta. Bueno, yo le llamo ave, aunque en algunos casos hay autores que lo emparentan con el murciélago. Precisamente ahora que se habla mucho de murciélagos, esta figura algunos han dicho que es murciélago. Yo no me quiero ir hasta allá, pero necesariamente tiene una cola que se despliega, ¿sí? Y es una figura muy típica en la zona Quillacinga, en donde incluso la hacen en oro. Y cuando la hacen en oro, esta pieza, vean ustedes que es fabricada acá en territorio de Quillacinga, llega hasta la zona del Cauca y es conocida en la arqueología tradicional como el estilo Cauca, uno de los más, más conocidos en el ámbito de la arqueología histórica, ¿sí? Y el Museo del Oro de Bogotá tiene muchas piezas de estilo Cauca, pero está trabajado en nuestra zona Quillacinga. Bueno, otra muestra escultórica de Sandoná. Y luego creo que por ahí vamos a ver una pieza en oro de las cuales le estoy hablando, que es de origen Quillacinga, pero voy a seguir con las diapositivas para acercarme a lo que nos interesa, ¿cierto? Al manejo de la fauna
y un poco de la flora, aunque aquí vamos a hablar más que todo de la fauna, entre los grupos quillacingas y pastos, ¿sí? Y dejaríamos como inquietud la manera, pues, de que alguien pueda acercarse a la fauna de los Indahuas y de los pueblos arqueológicamente llamados Tumaco. Aquí encontramos una figura de un zorro, que también es muy típica entre los pastos, junto a esta que es, ahora yo lo voy a explicar, ¿sí? Si nosotros analizamos la iconografía en el contexto en que está, no nos alejamos de la misma, ¿sí? Entonces vamos a comprender que eso que nosotros llamamos espiral realmente es la cola entorchada del mono, así como está en esta pieza que pertenece al Museo del Oro de Pasto. Bueno, la foto fue tomada hace muchísimos años. Esta pieza, por ejemplo, es muy clara al mostrarnos cómo la cola del mono, ¿sí?, es lo que nosotros luego vemos como la espiral. En el pictógrafo de Liguerón hay este tipo de monos y en Pasto había mucho. Entonces, cuando encontramos una piedra como esta, que era la piedra de Juanoy, lastimosamente los dueños la partieron para ser triturado. Cuando vemos monos y vemos espirales, yo creo que ya entonces la relación que podemos hacer entre los símbolos de esta iconografía no nos lleva a otros ámbitos, ¿sí? Tiene que haber relación entre la espiral y el mono. Aquí se presenta, ¿sí? Pero nosotros la podemos encontrar cuando vemos al mono y su cola. De este tipo de figuras, como la que vemos en esta olla, hay muchas en arte rupestre. Este es el otro petroglifo de Casabuy, cerca de Pasto, municipio de Pasto. Y en la zona de los pastos, en cambio, hay como una afinidad por otras figuras y por otras formas. Estas son las piedras de Zapuyes, y en las piedras de Zapuyes, como en las de Cumbal o las de la zona de Túquerres, hay una proximidad en la iconografía con los monos y con los jaguares y con los zorros, ¿sí? Aquí vemos monos y abajo vemos jaguar. Pero bien, si analizáramos la tradición oral, la mitología de los quillacingas, encontraríamos, por ejemplo, que uno de los animales presentes en la mitología es nada menos que la raposa, ¿sí? La raposa está siempre donde hay maíz. Eso ustedes seguramente lo saben. En sus huertos, cuando siembran maíz, seguramente tienen que espantar raposas. En la mitología de los Kamsá, o sea, de los Igundoy, la raposa es un animal importante, ¿sí? Y en Pasto está este petroglifo en Catambuco, a un ladito de Catambuco. Vemos ahí la raposa junto a un mono. Es interesante cuando uno piensa en cómo miraron los cronistas esta zona. Recordemos, por ejemplo, que Cieza de León, una de las cosas que más resalta cuando empieza a bajar de Popayán hacia nuestra zona es, primero, que había una gran población. Es decir, los pastos y los quillacingas, según Cieza lo anota ya, eran de los sitios más poblados de lo que él conoció, o sea, de toda la zona andina americana. Y otra de las cosas que le atraen es que en los pueblos que él ahí consigna, no recuerdo en qué capítulo, como los pueblos de la provincia de Popayán, entre los cuales estarían los quillacingas, los indahuas y los pastos, él resalta que había mucho maíz. Y si no estoy mal, él dice que siembran maíz y a los 3 o 4 meses ya cosechan. Una de las diferencias que él anota entre quillacingas y pastos, por ejemplo, es que los quillacingas tenían mucho maíz, que en cambio los pastos no sembraban tanto maíz, no tenían tanto maíz, pero sí tenían muchas papas y bueno, ya para la época en que él pasa, cebada, trigo, etc.
En la zona andina nuestra habitó este venado, que es, bueno, un poco me gusta mencionar los nombres científicos, digámosle simplemente nuestro venado, que cuando es joven tiene estas manchas. Y es precisamente así como está representado en la iconografía de los pastos, venados con puntos, ¿sí? O venados con cornamenta. Otro de los, pues de los animales más típicos aquí, caray, tengo esta cámara de, bueno, este animalito es el que es omnipresente entre quillacingas y pastos, más que todo. Entonces, si nosotros pensáramos que en la iconografía la cola del mono luego simboliza al mono, eso ya tendría una cierta lógica para empezar a entender qué puede simbolizar, bueno, no este gato de los Andes, que no creo que sea el que aparece en la iconografía, sino más bien este tigrillo o este jaguar, aunque a veces podría tener cierta importancia el gato andino, cómo ellos representan luego con formas abstractas estas formas, ¿cierto? Y uno de los casos más interesantes es encontrar que los pastos y los quillacingas luego ya en sus obras solo diseñan cornamentas de venado, no al venado entero. Es decir, pasan del elemento más importante a hacer que ese sea un símbolo de todo el animal. En el caso del mono, dejan la cola entorchada, y en el caso del venado, dejan la cornamenta. ¿Sí? Aquí, bueno, tengo un problemita porque yo había dado algún orden a las diapositivas, pero veo que ahora se me desapareció. Pero alcanzan a ver ustedes aquí, en el lado derecho, un venado que fue de los últimos venados que se pasearon por la falda del Galeras. Fue cazado en 1940 en Pasto. Me han dicho que alguna vez por ahí han visto todavía venados por el lado de Pullitopamba, estas partes bajas ya llegando al río Pasto, lo cual pues nos lleva a, a constatar, digamos, el dominio de este venado y por tanto la relación cierta que también anota Ciesa. Ciesa es muy claro cuando dice que tanto quillacingas como pastos son cazadores. Y en el caso de los pastos dice que cazan muchas aves, porque precisamente Ciesa, y ahí valdría la pena preguntarse, ¿cierto? ¿Por qué si Ciesa en 1540 señala esto? Uno podría pensar que antes la cuestión era muy diferente. Él dice que en esta zona no había peces, ¿sí? Porque las aguas eran muy frías o por alguna otra razón. Y entonces esa podría ser la explicación por qué entre los pastos y los quillacingas no aparecen peces en la iconografía. Ahora, esa explicación yo la he pedido a gente que ha estudiado esto de la fauna, pero no hay realmente ninguna respuesta, ¿no? Nadie explica por qué en esta zona, en algunas lagunas o ríos no había peces, ¿sí? Y eso lo constata Ciesa, ¿sí? Al pasar por aquí. Entonces, tenemos que mirar más despacio la iconografía que nos dejan estas culturas, ¿sí? Y regresar a mirarlas con más detenimiento. Esta piedra es la piedra de Machines, que es muy famosa, la piedra de Cumbal, y lo que tiene arriba de lo que llamamos el Sol de los Pastos, pues son dos jaguares y seguramente aquí un mono, y al lado también parecería otro jaguar, de pronto tigrillo, etcétera, pero la llamaban la piedra de los Machines, quizá asumiendo que todos eran monos. Y esta piedra que está en la Florida, junto con la que voy a mostrarles más allá,
es la que me lleva a problematizar este asunto de las fronteras y de las culturas. Esta es una piedra que está cerca de la Florida, muy cerca del colegio, y tiene en su centro nuevamente la estrella de 8 puntas, ¿sí? Aunque con un toque, digamos que quillacinga, ¿no? No es una geometría tan explícita como la es entre los pastos, pero queda como incógnita porque está en la Florida. Me regreso a Potosí, Las Lajas, donde está este mural pintado en siena, color siena, y donde está la estrella de 8 puntas 2 veces, y hay cazadores, y por ahí hay pedazos de monos y de felinos. De ahí, ¿cómo es que avanza, cierto? Esta figura que, bueno, quiero mencionar aquí, se ve claramente en el centro un resto pictórico de un cazador con ese bastón que termina en el círculo, que probablemente es la red que vimos en el que nosotros llamamos cazador de aves y no pescador. Y lo encontramos nuevamente en la Florida. Miren ustedes esta piedra que está muy desgastada porque los dueños de la finca, ya que la piedra tiene una inclinación, la usaron durante muchas generaciones como resbaladero, y entonces las figuras fueron perdiendo bastante, pero encontramos interesante que ahí, en la Florida, nos aparezca la representación del cazador con ese estilo en el cual lo representaban los pastos también. Entonces la pregunta que yo hago aquí es que si los quillacingas estuvieron hasta un poquito llegando a Yacuanquer, ¿sí? O si estaban ahí, replegaron a los pastos, o si por el contrario los pastos en algún momento histórico avanzaron hacia estos lados de la Florida, de Buesaco, etcétera, ¿sí? Es decir, ¿quién estuvo primero en estos territorios? Todavía no lo podemos decir, no lo podemos saber, porque no hay investigación arqueológica que nos lo aclare. Pero la pregunta es esta, ¿no? Si tenemos estos petroglifos con esta tipología pasto, con los petroglifos no se puede decir lo mismo que con la cerámica, ¿sí? Con el bien mueble cerámico, pues es fácil suponer que de pronto alguien la regaló y entonces la trajeron hasta acá, etcétera. Pero los petroglifos no se pueden mover. Entonces tuvo que haber alguien que lo tallara acá en la Florida o en Buesaco, ¿sí? Y ese alguien que talló esto en su mente debió tener la simbología pasto, o por lo menos tuvo que haberla conocido y en ese caso copiado, ¿cierto? Pero para hacer eso tenía que haber relaciones con los grupos del otro lado. Entonces nos tenemos que plantear una cosa interesante aquí. Si los quillacingas, tal como nos lo dice Cieza de León, era un grupo muy diferenciado de los pastos, que eran más que todo pueblos antropófagos, dice él, y esa es la diferencia que él nos señala respecto de los pastos. Eso podría entenderse que en la práctica se abría una frontera entre los pastos y los quillacingas, porque si los pastos se pasaban de esa frontera, los quillacingas practicaban su oficio de antropófagos. No lo podemos saber, pero también señala así esa otra cosa, ¿no? Y es que los caciques de esta zona, tanto quillacingas como pasto, acostumbraban enviar obsequios a los otros caciques, y él nos pone el ejemplo de los entierros, ¿sí? Cuando enterraban un quillacinga, dice él, lo enterraban con muchas mujeres, y que algunas veces esas mujeres eran regalos que le enviaban otros caciques. Entonces, insisto, si analizamos la cuestión iconográfica y arqueológica
y vemos que la expansión de la simbología va más allá de lo que se ha señalado como fronteras históricas a partir de la conquista, entonces nos queda investigar si realmente la frontera existía entre Pastos y Quillacingas o había una relación entre ellos. Tuvieron que haber llegado a algún acuerdo pues para que los Quillacingas no exterminen a los Pastos o para que los Pastos, siendo unos guerreros tan tácticos como lo eran, no peleen con los Quillacingas. Bien, eso no lo vamos a poder dilucidar, son motivos o temas que se deberán continuar por las futuras generaciones de investigadores. Este es el dibujo de la piedra que les acabo de mostrar, de la Florida. ¿Sí? Está el cazador ahí, perfectamente tallado. Lo que lleva no es un sombrero, sino es la abstracción de las plumas, así como hacían en los platos los pastos. Las plumas son uno de los atributos del hombre cazador, ¿sí? Cuando va al bosque, a la selva a cazar, se pone su corona de plumas, ¿cierto? Y lleva su arma. En este caso, vean ustedes que lo que tiene el cazador es una estólica, que es típica de los Quillacingas, perdón, de los Pastos, y que aparece, en este caso, en zona Quillacinga. Si esa del León, ahí es muy claro, y él dice que los Quillacingas casi no tenían armas más que unos bastones de madera y piedras. Bueno, no habla de la estólica, pero aquí está, ¿cierto? No nos la podemos pasar por alto, ya que es una de las armas más interesantes que tenían los Pastos. Aquí en este negativo lo vemos mejor. El dibujo no querría decir que el mono está en la cabeza del cazador, ¿cierto? Sino que el artista pues colocó monos, así como lo hacen en todos los petroglifos, en cualquier parte, en cualquier dirección, con alguna intención que no conocemos, no podemos decirlo. Podríamos pensar que era para señalar que había muchos monos, o para señalar que hubo una buena cacería en algún momento, o para, como dirían los rupestrólogos europeos, ¿cierto?, para atraer a los monos. Todo eso podremos decirlo como hipótesis. En la zona de Consacá, en piedra están tallados estos venados y este mono. Es decir, de lo único que no podemos dudar es de que los Quillacingas y los Pastos eran unos grandes cazadores y no eran grandes pescadores. Entonces, la razón, si analizamos la mitología, vamos a pensar algunas cosas, pero si lo analizamos solo arqueológicamente, no tenemos correlación con la mitología. Luego hablaré un poco de la mitología y quizá ya redonde más las ideas. Bueno, de paso, a los que les interese, sé que hay estudiantes en el público hoy, los cuales quiero agradecerles mucho la asistencia, por cierto. Les recomiendo este libro, si quieren pueden consultarlo en el Banco de la República. Arte rupestre en Colombia, Culturas Pasto y Quillacinga, que es el resultado de unos 20 años tal vez de trabajo, de buscar. Y yo les soy sincero, yo realmente llegó un momento en que ya cambié de tema y no me importaban mucho los petroglifos, pero durante ese tiempo, y en este libro se recogen, hay cerca de 400 sitios en Nariño, ¿sí? Algunos sitios tienen 4 o 5 piedras juntas, y todo esto tiene que un sustento, digamos, en la mitología. Tiene que ser una proyección de la cosmovisión que los Quillacingas y los Pastos tuvieron, solo que nosotros no hemos profundizado, no hemos podido profundizar, y lo ideal sería que tanto Pastos y Quillacingas, con la seriedad del caso, pudieran también dedicarse a este trabajo. Ojalá entre las futuras generaciones hubieran pues indígenas que hicieran arqueología, ¿sí? Y más que todo, que ayudaran a proteger todo este patrimonio que en Nariño está a la buena de Dios, está muchas veces expuesto a que lo
a que las piedras sean partidas, a que las piedras sean utilizadas de bases de las casas, etc. Y otro texto que les puedo recomendar es El Sol de los Pastos, también tiene sus años ya, es lo poco que he podido publicar. Como les digo, avanzar en estas investigaciones sin tener un equipo es muy, muy difícil. Bien, y ahora vamos a tomar ya el segundo ítem que les había propuesto. Yo le agradecería a Carlos que cuando ya falte muy poco tiempo para el límite, me dé una llamadita, un aviso, porque con estos temas yo me entretengo mucho y me olvido del tiempo. Bueno, Está bien. entonces, Adelante, aquí, pues. gracias, Carlos. Vamos a empezar ahora a perfilar de alguna manera cómo los españoles entendieron lo que encontraron en esta zona. Sobre los monos, por ejemplo, hay un texto muy interesante que es este, Maravillas de la Naturaleza. Tiene unas 2 ediciones muy conocidas, una la hizo el Banco de la República por allá en el 74, creo. Son 4 tomos que escribió un curita que estuvo aquí en nuestra zona, en Pasto, estuvo bastante tiempo, y él, por cierto, menciona un petroglifo a la salida de Pasto, que nunca pude localizar, pero que me hacía pensar mucho en lo que pasó hace poco, cuando por el lado de Cebadal sacaron una piedra, que por cierto todavía no he ido a ver, porque ya como se me hacen tan similares, todas las piedras tienen monos y espirales, ya no llaman mucho la atención, pero en el Cebadal salió una piedra muy interesante con un mono, y me recuerda mucho lo que decía este curita en 1740, más o menos. Él hablaba de piedras con monos, no solo aquí en Pasto, sino en Zapuyes. Fue el primero en conocer estas piedras, o por lo menos en tratar de presentárnoslas como lo que eran, ¿sí? Y estas piedras que él menciona, pues algunas todavía existen. La de Zapuyes todavía existe, la famosa piedra de los monos. Fray Juan de Santa Gertrudis es muy claro cuando él dice o describe el camino de Pasto a Sibundoy, y dice que en el camino se les cruzaban muchos monos, tanto que era muy fácil almorzar con monos. Quizá podría ser que los pudieran agarrar así sin armas, pero lo más posible es que lo hicieran cazándolos con estólica o cazándolos con lanza o lanzando dardos con bodoquera. En todo caso, el mayor porcentaje de la cacería de pastos y quillacingas tuvieron que ser monos y venados. Bueno, no voy aquí a repetir lo que dice pues nuestros cronistas, más bien se los recomiendo y los dejamos para poder ir avanzando. Les recomiendo la Crónica del Perú de Cieza. Ustedes tienen la oportunidad ahora de que lo encuentran en PDF en internet. En mi época estos libros eran tan difíciles de conseguir que uno tenía que viajar a Bogotá, a la biblioteca, a ver si podía encontrarlo y poder tener una fotocopia, o en alguna librería encontrarlo. Hoy ustedes lo pueden descargar y lo van a poder leer con mucha facilidad, ¿sí? Ahí van a encontrar las menciones que yo he hecho sobre la fauna y un poquito sobre esto de la agricultura, que es realmente elemental, pero así de elemental como lo menciona Cieza, viene a ser un aporte. Eso de que los quillacingas sembraban y cogían maíz a los 3 o 4 meses, uno se pregunta, bueno, ¿no? Tenían su sistema los quillacingas para cosechar rápido, ¿cierto? Y toda la parte quillacinga que era muy rica, ¿por qué ahora no es así? ¿Por qué ahora tenemos los desiertos que tenemos por los lados de Chachahuil, los desiertos que tenemos por los lados de Taminango? Eso pues es producto del cambio de una agricultura ecologista como era y una casa ecologista como era la de los pastos y quillacingas, a una agricultura intensiva como fue la que aplicaron los españoles, ¿cierto?
y también una ganadería intensiva, porque la ganadería intensiva que aplicaron los dueños de las haciendas por los lados de Taminango, pues es lo que hicieron que hoy toda esa área sea un desierto. Bueno, entonces revisen por favor a Cieza de León, también pueden revisar hay unos volúmenes muy importantes que eso antes eran una joya de cualquier biblioteca que ahora lo encuentran en PDF, las obras que publicó Jiménez de la Espada, que traen muchas crónicas, ¿sí? Algunas muy poco conocidas. Jiménez de la Espada, recuerden, y lo consultan, por favor. Igual vamos a encontrar datos interesantes. Hay 2 volúmenes que publicó una investigadora española, Pilar Ponce. 2 volúmenes más o menos suman como 1000 páginas de las crónicas de esta zona. Ahí está, perdón, la que firma Francisco de Auncibay. Este señor, yo revisé si el apellido está bien escrito porque algunos antropólogos y arqueólogos en Colombia le han llamado Francisco de Anuncibay, pero en realidad sí es Auncibay, yo confronté eso. Entonces, Auncibay, de origen vasco, escribe en un discurso sobre los negros que conviene que se lleven a la gobernación de Popayán, y él ahí es muy claro de que en esta zona los pueblos eran beetrías, ¿sí? El término beetrías que él usa significa que no había pueblos grandes, como seguramente ustedes han visto todavía en pueblos amazónicos, donde hay malocas que albergan 200 personas o más, ¿sí? Porque son las familias las que viven en esas malocas. Entre los quillacingas y los pastos, la costumbre eran las beetrías, es decir, vivir pequeños grupitos, ¿sí? Próximos, y así tenían un total dominio del territorio. Creo yo que también esa forma de poblamiento es más ecológica, incluso si lo pensamos hoy, ¿cierto? Es mucho más ecológica esa forma de vivir que vivir en una ciudad de 10 millones o de 8 millones, e incluso en una ciudad como la nuestra creo que tiene 500, sí, la de Pasto, y que ya es un poquito invivible. Bueno, entonces, Auncibay menciona que usaban, aquí lo dice, mire, armas, lanzas largas, macanas, espadas, algunos arcos y dardos, tostadas las puntas, dice. ¿Sí? Es decir, no hay duda de que la tradición de estos cazadores se emparenta, ¿sí? Ahí, por favor, muy claramente digo yo, se emparenta, ¿no? Con los amazónicos. A mí me ha servido mucho conocer y estudiar los grupos amazónicos para entender estas prácticas acá en los Andes. Perdón. Bueno, les recomiendo también entonces Auncibay. Y ahora vamos a verlo aquí en el mapa, cómo estaría esta distribución, ¿cierto? Desde mi perspectiva, tanto el agua como los volcanes sin duda eran elementos importantes, no solo por la mitología, sino por lo que se producía alrededor de ellos, ¿no? Sabemos que la capa vegetal en las zonas volcánicas pues es muy productiva, ¿sí? Hecho por el cual esta tierra debió ser muy, muy disputada. Y aquí vemos entonces los pastos, los quillacingas. He señalado con unas crucecitas, ¿cierto? El problema de la frontera, entre comillas, entre lo que serían los quillacingas que ellos llamaban de la montaña, es decir, los de Sibundoy, y los quillacingas de acá, del Valle de Pasto, y los quillacingas del norte, ¿sí? Esto lo señalo por la siguiente razón. Normalmente se cree que el Angasmayo era el límite inca, ¿sí? O fue el límite inca. Si bien no se ha establecido con claridad que el Angasmayo sea el Guaitara,
vamos a asumir que sí es el Guaitara, porque hay 2 o 3 textos que nos proponen que en realidad el Angasmayo es un afluente del Guaitara que está por los lados de Puerres, que todavía conserva el nombre de Angasmayo. Y por otro lado tenemos acá el río Mayo arriba por Mamendoy, ¿cierto? Y tenemos por el lado de la laguna de la Cocha toda una serie de montañas, especialmente el Patascoy, que harían como una especie de murallas, pero lo que quiero decir es que eso realmente solo estaría en nuestra percepción de que eran límites, ¿sí? Habría mucha facilidad, y en otro mapa lo vamos a ver, de atravesar desde Sibundoy hasta Pasto, una facilidad tremenda. Un visitante nuestro, un científico en el siglo XIX, por ahí 1850, André, pues describe este camino que hay en esa época. Yo alguna vez lo caminé, pero en parte. Es un camino que va de Pasto, Cabrera, diríamos hoy, Cabrera, Rosal del Monte. Por ese camino se encontraban indígenas que venían con cargas, dice André, del barniz de Pasto, ¿sí? Y además él dice que eran mujeres, que se encontró indígenas, mujeres, haciendo ese trabajo de cargueras de barniz de Pasto. Bien, lo que quiero señalar es que los caminos prehispánicos nos ayudan a entender que no había desconexión entre estos pueblos, que se conectaban no solo por el sur, con mucha facilidad. Aquí habría que señalar que los pastos tenían un amplio territorio más del que señala los cronistas. Sí, bueno, aquí yo he señalado la red de caminos que habría para llegar a Pasto. ¿Sí? El más antiguo sería el que pasa a Sibundoy por el Encano, que sube a San José, donde hay un petroglifo muy famoso, pasa el Bordoncillo, bueno, etcétera. Igual los caminos que irían para el sector de Buesaco, ¿cierto? Bien. Y la aparición de estos petroglifos nos ayudan a entender la antigüedad de los caminos. Es decir, si en los caminos nosotros encontramos petroglifos, quiere decir que ese camino es prehispánico, porque podría darse el caso de que el camino también fuera colonial. Pero si el camino tiene petroglifos, es muy difícil que el petroglifo se hubiera hecho en época colonial, aunque no es del todo improbable. Con mayor certeza sería prehispánico. Entonces, la ubicación de petroglifos ayuda a entender cómo fue que habitaron todas estas zonas. Y los petroglifos que encontramos, al menos en el municipio de Pasto, como ven ustedes, están por todos lados. Es decir, no había pueblos aislados. Eran lo que los españoles llaman vetrías. En este mapita ya vamos a ver más graficado el dominio de los pastos, que sería el verde, que tiene que ver mucho con el río Mira, el Mayasquer y el Carchi, ¿sí? Yo he dejado un poquito más claro del tono verde la parte que no se ha investigado mucho, ¿sí? Pero que tiene que ver, por ejemplo, al límite cerca del río Mira está el pueblo de Chilmá. Hace unos 10, creo que yo, más de 15 años no pasa, creo que no pasa de 15 años, hubo una misión de la Universidad Pedagógica, perdón, de la Universidad Católica del Ecuador. Hicieron trabajo arqueológico de campo y ellos la llamaban la ciudad perdida de Chilmá. Ahí había un pueblo pasto. Entonces, ese mapa que nos lo daba la cartografía colonial se amplía bastante, ¿sí? De los pastos. Y ahí también podríamos entender que los pastos tenían mucho contacto con los indígenas que luego los españoles llamarán los barbacoas, ¿sí? Es decir, con cuaiqueres y más allá seguramente con tumacos. Por cierto, alguna vez la arqueóloga muy respetada por nosotros, María Victoria Uribe, señalaba o escribió un artículo sobre las relaciones
entre los pastos y la costa pacífica, debido a que en los pastos, entre los pastos, se encuentran siempre en las tumbas los famosos caracoles Spondylus, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a afirmar nuevamente que aquello de las fronteras, de las murallas, realmente no existía, al menos en el septentrión andino y en la costa. ¿Qué ha pasado con los masteles? Aquí los tenemos en un azul verdoso, y con los chapanchicas. Casi no hay investigación en esta zona. Y los chapanchicas son importantes por lo siguiente. Es que al lado de los chapanchicas, ustedes lo ven aquí de un color anaranjado, están los indaguas, que tienen un dominio sobre el río Patía. Después de pasar la zona de Madrigal, toda esa zona sería Sindagua. Yo le doy un anaranjado más suave a lo que probablemente tendría que seguir siendo Sindagua, y acá en el borde coloqué la ciudad de Uxmal, para que ustedes ubiquen más o menos la distancia que habría entre Uxmal y los Sindaguas acá, a un ladito de Chapanchica. Si ese territorio era Sindagua, pues es bastante, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que mencionar, y es que los Sindaguas, por alguna razón, seguramente de tradición, eran unos grandes nómades. Los indaguas en 1630 fueron castigados porque todavía en esos años, es decir, 100 años después de la conquista, ellos seguían asaltando pueblos, destruyeron y quemaron Madrigal, que es la que en la colonia llamaban la ciudad de las Torres Blancas, que luego se llamó la ciudad perdida, y ahora creo que todavía la llaman la ciudad perdida, que no está donde ahora es Madrigal, sino a un ladito. Y destruyeron Madrigal 2 veces, creo, por eso la abandonaron, pero llegaron nada menos que hasta el Tambo, es decir, hay una distancia bastante grande entre el territorio que era propiamente de ellos y los territorios que asolaron. Por poco y llegan a Pasto, ¿cierto? Estos indaguas, que eran unos guerreros muy avesados, muy fuertes, eran antropófagos. Por esa razón, especialmente por eso, se armó un ejército entre quiteños, pastusos y payaneses para dominarlos, para castigarlos. Y bueno, después de ese castigo que les dieron en 1630, ya en la zona se tranquilizó un poco, si lo tomamos desde esa perspectiva. Bien, Maestro. entonces les decía, esta zona de Chapanchica conocemos muy poco. Yo en mis correrías conocí 2 petroglifos en esa zona solamente, pero debe haber más. Otro aspecto interesante ya de confluencia de lo prehispánico y lo español es que en esta zona yo he destacado en el mapa que está a la izquierda, cerca de La Unión, está Berruecos, más arriba está La Unión, y en la confluencia del río Mayo con el Patía está o estaba el primer o el segundo pueblo de La Sal que menciona Cieza, ¿sí? Y el otro pueblo de La Sal seguramente está donde yo coloqué una X, que sería entre la confluencia del Patía y del Juanambú. Luego vamos a ver ya construcciones coloniales de lo que debió ser ese pueblo de La Sal. Era muy importante La Sal tanto para los indígenas como para los colonos españoles. Y luego voy a hacer referencia, espero no olvidarme, de la mitología andina que relaciona agua, sal y piedra. Bueno, estos 2 mapas nos permiten ver un poco la distribución de arte rupestre, que estaría en rojo, respecto de las culturas, ¿sí? Sindaguas, abades, quiacingas y pastos. Con esto quiero señalar que el arte rupestre lo que nos constata es que había una apropiación de todo este territorio, ¿sí? En todos los sitios. No había predilección, digamos, por algunos sitios.
en todas partes hay petroglifos, lo que significa que en todas partes vivían, o por todas partes ellos caminaban, o en todas partes ellos tenían sus santuarios, cerca de sus caseríos. La relación que voy a señalar de piedra y agua es quizá el subfondo, digamos, de la charla, y por eso necesito que ustedes miren pues esta gran producción, ¿cierto?, de arte rupestre, o sea, de piedra, y también la ubicación de nuestros ríos más importantes, con lo cual luego construiremos nuestra hipótesis. Bueno, del Archivo General de la Nación, este mapa que es bastante interesante, yo no lo conocía hasta hace poco, están los pueblos pastos señalados en el año 1800. Están ahí Zapuyes, Huachucalpan, etc., con la cordillera y los volcanes. Sí, hay algunas inquietudes en nuestro chat, tanto Podemos del... hacer un paréntesis para responder preguntas. Claro. Siga, Gracias, Carlos, por favor. maestro. Por ejemplo, Dayana Rosas nos pregunta sobre qué incidencia tenía la estrella fluvial que se encuentra en nuestro sur, en las cosmovisiones de las comunidades pastos, quillacingas y sindahuas. Sí. Bueno, lo que querría yo aquí significar es que todo lo que nosotros podamos decir, siempre en lo personal trato de que haya documentos o bien históricos, o bien de crónicas, o bien al menos documentos arqueológicos, como en este caso los que yo he usado, ¿sí? Entonces es muy difícil dar respuesta a esa pregunta porque sin duda los conceptos que nosotros aplicamos ahora tendrían que estar fundados en algunos documentos de este tipo. ¿Qué quiero decir yo? Que en mi caso no me puedo salir de esta fundamentación a través de documentos y hacer alguna propuesta de cómo ellos pudieron entender. Ahora, cuando hablemos un poco de la concepción que ellos tenían del agua, pues yo intentaré hacerlo a través de la mitología andina, y esa aproximación es la que yo podría dar sobre lo que ellos vitalizaban en las proximidades de su cosmovisión como el provecho del agua. Pero ya algo he dicho sobre, por ejemplo, incógnitas que no podemos todavía responder sobre la razón por la cual, por ejemplo, los pastos no eran pescadores, los quillacingas tampoco, ¿sí? Entonces, por ahora no podría avanzar sobre esa pregunta, seguirá siendo un interrogante, a menos que hubiera alguna documentación en la cual soportarnos. Sí, Por otro Carlos. lado, en el Facebook nos preguntan si hay alguna noción acerca del origen de los nombres de los ríos de la región, como Pastarán, Carchi, Guaitara. Por acá también nos pregunta Leonel Lazo que cuáles son los afluentes desde el inicio hasta la desembocadura del volcán Doña Juana, especialmente desde San Bernardo hasta el lugar denominado El Boquerón. Bien, gracias. Primero, sobre el origen de los nombres, ya señalé algo. Aquí hay un problema lingüístico muy antiguo. Los pueblos más destacados, los que más conocemos nosotros, que son, ya estamos diciéndolo, pues Pastos, Quillacingas, Abades, Sindagua, Chapanchicas y Tumacos. Desde el punto de vista lingüístico se han estudiado muy poco. Creo que solo hay un estudio lingüístico aproximativo sobre los quillacingas y pastos. Lo primero que hay que señalar es lo siguiente, ¿no? Los pastos se diferenciaban totalmente de los carangues, ¿sí? Aunque seguramente eran hermanos próximos, digamos, en los tiempos. Pero ahí hay un problema. ¿Qué
qué lengua era la lengua originaria de los carangues. Yo señalé hace ya pues un rato que probablemente los pastos, más que los pastos, lo que llamaríamos protopastos, debieron tener una área geográfica mucho más al sur y probablemente tenían asentamientos por los lados de Otavalo, ¿sí? Cerca de Otavalo, en San Antonio de Ibarra, hace unos años se hicieron hallazgos arqueológicos y la cerámica que se encontró allí es totalmente, hablando desde lo ceramológico, totalmente pasto, ¿sí? Hasta con la estrella de 8 puntas. Claro, quedan incógnitas, ¿no? Mientras no se daten esas piezas, quedan incógnitas si fueron que las llevaron allí o si incluso a un artesano de esa época o una artesana. Yo me inclino a pensar que eran las mujeres las que hacían esa cerámica, una artesana copió las figuras, ¿no? Lo cual es poco probable. Son aspectos que no podemos conocer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que no conocemos bien dónde se originan los grupos como tales y cuál es su expansión y cómo fue ese proceso expansivo, ¿cierto? El mismo problema se nos presenta en lo lingüístico, ¿sí? Alguna vez, no recuerdo el autor, pero alguien escribió un artículo diciendo que cabría la posibilidad de que por los lados de Quito se hubiera originado el quichua, ¿sí? Y que el quichua hubiera ido hacia el sur y no al revés como nosotros lo creemos. Entonces, pero a nivel de hipótesis, entonces nosotros, si nos planteamos, por ejemplo, cuál era la lengua pasto, que era diferente a la de los carangue, que eran sus vecinos por el sur, y que era diferente de la de los quillacinga, ¿sí? Aún no hay ninguna respuesta clara. En 1539, 40, si no estoy mal, en el primer sínodo quitense se ordenó hacer catecismos en lengua quillacinga y lengua pasto. Esa era la costumbre de los curas de esa época, ¿sí? Traducir a la lengua autóctona catecismos para evangelización, pero en este caso parece, no hay forma de decir qué pasó, parece que no se hicieron nunca, ¿sí? Ni el catecismo pasto ni el catecismo quillacinga. Ahora, por otro lado, tendríamos que señalar que los pastos, al parecer, asumieron muy pronto la cultura colonial, ¿sí? Es decir, no continuaron hablando su lengua, sino que cambiaron pronto a la lengua colonial. Y lo mismo pasa en el territorio quillacinga, o no en el mismo nivel, pero pasa en el territorio quillacinga que hoy pertenecería a lo que sabemos o llamamos departamento de Nariño. Entonces, decir ahora cuál fue esa lengua es imposible, ¿sí? Lo que pasó luego es que grupos incas llegaron por el oriente, ¿sí? No como se nos ha dicho, pues, que los incas llegaron y se dirigieron hacia lo que hoy conocemos como Pasto, sino que al contrario, viendo que los carangues dieron guerra a los incas, ¿sí? Los carangues aliados con los Pasto, eso está relatado no solo por Cabello de Balboa, sino por Juan de Betanzos, y también todos los cronistas posteriores dan constancia de eso, Cieza, etcétera. ¿Sí? Cieza, por ejemplo, menciona que cerca de Rumichaca había un fuerte, ¿sí? De los incas, que por ahí todavía él vio los vestigios. Entonces, lo que pasa es que luego los incas, me demoraría aquí buscando el mapa de Nariño, pero ustedes se lo saben de memoria, los incas que enfrentaron a los carangues y a la carangue, al mando de Huayna Cápac, tomaron la decisión de entrar por la retaguardia, es decir, dar la vuelta, y entonces entran por el oriente. A un cronista que ahorita se me escapa el nombre, una indígena que vivía en Quito en 1537, le contó por dónde fue que ellos viajaron,
y ellos señalan los pasos que habían por un lado de Pimampiro, ¿sí? Y dan la vuelta. Entonces es probable que los grupos quillacingas que venían en esa incursión, perdón, los grupos incas que venían en esa incursión sean precisamente los que crearon o fundaron los 2 o 3 poblados inganos, incas, ¿sí? Que todavía persisten, ¿sí? San Andrés, Santiago, etc. Y estos grupos que avanzan por el oriente son los que entran, ¿sí? Ahí sería por la región que ahora relatábamos, por el oriente, por el lado de la Cruz, por el lado del Mayo, del Juanambú, ¿cierto? Y no sabemos hasta dónde llegan porque en esos años que se da esa incursión por el oriente es cuando se produce la conquista de esta zona, o sea, 1537, más o menos, 36, y no tenemos mayores datos. Entonces, a esa incursión inca por el oriente se debe la gran cantidad de quechuismos que hay en esta zona del departamento de Nariño. Ese es el primer elemento que habría que tener en cuenta. El segundo es el siguiente. Con Tapia, el conquistador Tapia, que era subalterno de Benalcázar, que fue el la segunda hueste que llegó acá a Nariño, porque la primera también entró por el oriente, precisamente, ¿sí? No entró por el sur. La segunda, que es la que de Quito manda Benalcázar hacia esta zona, después de ya haber tenido noticia que por acá, pues la cuestión está interesante para ellos, entonces manda Tapia y ellos en sus avanzadas traían yanaconas. Luego Benalcázar vendrá con muchos yanaconas. Los yanaconas eran bueno, el término tiene una acepción que desde la lingüística contemporánea creo que no corresponde totalmente, porque es un poco racista, y se dice que yanaconas serían los esclavos y que yana pues es negro en quichua, ¿no? Y entonces eran los esclavos de los incas. Yo creo que ahí esto del negro, si bien es cierto, yana es negro, no tendría esa acepción tan directa, pero estos pueblos yanaconas, de los cuales hubo reductos todavía en la colonia, muy cerca de Ipiales, había un pueblo yanacona, que ahora debe ser cabildo indígena, y no podría realmente decir cuál es, y llegaron yanaconas a poblar toda esta zona, pasaron Pasto y poblaron también diferentes sitios en las proximidades de Popayán. Entonces, la lengua quichua, es decir, el quechua del norte, el quichua, llega en distintos tiempos y de alguna manera penetra en la lingüística de esa época y por alguna razón, entre ellas el comercio y el dominio de los pueblos, y para entenderse los sindahuas con los pastos, con los españoles, utilizaron el quichua, ¿cierto? Es más, cuando juzgan a los sindahuas, en algunos casos les entienden, pero en lengua quichua, ¿no? Por eso dicen ellos hablaban la lengua maya, pero esa lengua no la sabían hablar los conquistadores, se comunicaban con el quichua. Entonces, centrándonos en la pregunta, es muy difícil saber cuál era la lengua autóctona, digamos, de los pastos. Lo que hay son topónimos, antropónimos, ¿sí? Y nombres que han quedado, pero la estructura lingüística realmente es difícil de establecer. Sé que hay un investigador de los pastos que ha hecho algunas aproximaciones, pero bueno, yo realmente ese punto no lo voy a plantear porque es muy complejo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los quillacingas. Su lengua debería ser el proto-kamsá, ¿sí? Pero no tenemos cómo afirmarlo, es hipotético, ¿sí? Ahora, yo me planteo desde el punto de vista ya etnolingüístico una cosa, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer en el Amazonas especialmente
pueblos que son políglotas, ¿sí? Hay pueblos que hablan 3 o 4 lenguas. Hay gente que habla 6, 7 lenguas, ¿sí? Yo no le vería nada de raro a que Quillacingas, Pastos, Indahuas fueran por lo menos bilingües, ¿sí? Porque sabemos que hablaban lenguas diferentes, así está anotado en las crónicas, y eso nos lo deja presumir también su conformación cultural. Es probable entonces que ellos también hablaran 2 lenguas, para entenderse con los Quillacingas, para entenderse con otros, ¿sí? Etcétera. Entonces, no podría responder esa pregunta tampoco. Creo que más que preguntas, más que respuestas, yo les dejaría preguntas, ¿cierto? Pero es mi visión que lingüísticamente es muy difícil afirmar, incluso reconstruir una lengua desde el punto del lingüístico es imposible, ¿no? No se puede reconstruir una lengua solo con los topónimos. Bueno, la segunda pregunta era sobre los ríos del Doña Juana, ¿no? Esta es una de las zonas menos investigadas, por cierto. Sé que últimamente se han hecho trabajos de catalogación de flora y fauna en el Doña Juana, pero esa sería, desde nuestro conocimiento, sería una zona eminentemente quillacinga, ¿cierto? Sin embargo, no hay, al menos registrados, debieron haber muchos de Guaquería, pero registrados arqueológicamente casi no se conocen contextos arqueológicos, ¿sí? Alrededor del Doña Juana, y lo que yo podría decirle es que esa zona es de las más desconocidas, no solo en el contexto regional, sino nacional, ¿no? Lo que pasa es que se muestran especialmente en las aproximaciones que hacen los institutos que estudian la geología y la flora y la fauna, casi que como aspectos turísticos, ¿no? Pero ya profundizar en cómo estuvo conformado eso, en su flora, en su fauna, en sus sistemas hidrográficos, yo realmente no conozco trabajos, no conozco el primer libro, por ejemplo, de flora y fauna de Nariño, o por lo menos que dijera de la costa o del volcán Galeras, aunque sé que se han hecho trabajos, ¿cierto? Pero quienes han hecho los trabajos también se remiten solo a la fauna y a la flora contemporánea. El único trabajo que hay de flora y de fauna, un poco desde lo arqueológico, es de un paisano nuestro, de apellido Bastidas, pero es apenas la introducción a este tema, ¿sí? Insisto, lo que intentamos con esta conferencia, más que dejar todo resuelto, es plantear hitos para que ustedes, los jóvenes especialmente, pues y los nuevos investigadores, se adentren en estos aspectos que son bastante desconocidos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Carlos. Sí, maestro, en el Facebook nos pregunta por acá Dayana, para muchas sociedades prehispánicas el agua fue parte fundamental de sus rituales y ceremonias, ya que no hay indicio de pesca en algunos grupos de la serranía de la región Nariño. ¿Se puede hablar, dice, de centros ceremoniales? ¿De centros ceremoniales? A ver, veámoslo. Gracias. Bueno, me voy a saltar un poco esta parte que yo tenía aquí planeada porque veo que nos alargaríamos mucho en el tiempo, ¿sí? Para entrar a la parte de la mitología y empezar a dar respuesta a esta pregunta que ha hecho Dayana. Yo quiero aquí, antes de dejar esta parte prehispánica arqueológica, señalar esto, miren. En la zona nuestra, en Pasto, por Guaquería, nosotros hemos conocido algunos hallazgos interesantes. Lastimosamente, pues como son Guaquería, eso luego ellos, los guaqueros, venden y ese patrimonio nunca más lo volvemos a ver. Algunas veces he tenido la suerte de poder tomar foto a lo que le sacan, y en Pasto, en Mocondino,
fueron extraídas estas piezas que están aquí, miren. Esta vasija, esta y este vaso. Son, tipológicamente hablando, incas, ¿sí? Incas. Pero probablemente son del siglo XVII, es decir, 1600, no son de la época anterior a la conquista española. Esto, la que está en el lado derecho, está en un color más ocre, digamos, es una vasija que salió, bueno, también fue por huaquería, ¿no? Con todo el perdón, ahí la palabra, pero fue sacada por huaquería en Maridías, ¿sí? Porque lo que sacó el arqueólogo luego, Felipe, eso está registrado, pero esta pieza salió cuando se hizo las excavaciones por parte de 2 personas ahí en la Universidad Mariana, y esta pieza es tipológicamente hablando inca, ¿sí? Ahora, si comparamos esta con la que salió ahí en Mocondino, ¿sí? Pues es la misma tipología, son vasos incas. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos la suerte de que en Maridías sí hubo datación. Y ese cementerio precisamente es del siglo XVII, ¿sí? No es un cementerio tan antiguo como hubiéramos podido o deseado que fuera. Maridías creo que dio 1610, si no estoy mal el dato ahorita, y de memoria no lo recuerdo, pero es del siglo XVII, si no estoy mal. Entonces nos confirmaría lo que estamos nosotros aquí mencionando, ¿cierto? Es el hecho de que los grupos yanaconas tuvieron una gran influencia en esta zona, pero esa influencia es del siglo XVI, para adelante, para acá. Bueno, ahora sí entonces vengo a hablar sobre la cultura o la cosmovisión del agua en los Andes, para ir respondiendo a la pregunta que se me hizo hace un rato. Mientras hable de la cosmovisión voy a pasar unos dibujos hechos por Juan Granda de las piezas Pastos y Quillacingas. ¿Qué pasa con esto? La mitología no es ficción, ¿sí? La mitología es un sistema de conocimiento, ¿sí? Es diferente a la ficción, por ejemplo, cuando se hace un relato, un cuento o una novela. La mitología es conocimiento, pero de una manera diferente al conocimiento científico. No podemos tampoco compararlos, son diferentes. Entonces, en la mitología andina hay una relación permanente, y no solo en lo andino, yo creo que esta relación es panamericana. La relación a la que yo aludo es a que el hombre americano guarda una memoria mitológica de que el hombre proviene del agua, de que la humanidad proviene del agua. Estos señores, estos cazadores, estos habitantes Pastos y Quillacingas consideraban que provenían del agua. ¿Y cómo está planteado eso en los mitos? Si ustedes ven cómo se explica entre los aymaráes el origen del hombre aymara, van a encontrar que también proviene de la laguna Titicaca. Y a un ladito del Titicaca, los primeros hombres construyeron una ciudad megalítica que conocemos como Tiwanaku. Eso pasa a lo largo y ancho de los Andes. En un texto que yo les puedo recomendar, que se llama Mito y Arte Indígena en los Andes, también lo pueden consultar en el Banco de la República, en su biblioteca, el autor hace un seguimiento de la mitología en relación al agua desde Tiwanaku hasta las lagunas de los Andes venezolanos. Y en todas estas partes existe la misma comprensión, la misma explicación. El hombre proviene del agua. Y del agua sale la primera pareja, ¿sí? Es muy conocido el mito de Bachué. En la laguna de Fúquene, ahí salió Bachué, pero no salió sola. El mito dice que salió con un niño
¿sí? De la mano. Y que con ese niño fue que ella tuvo a los muiscas, o sea, toda su descendencia. Y bueno, que regresó y se convirtieron en serpientes. Bueno, eso ya es un motivo aparte, digamos, de la mítica. Lo que nos interesa ahora es que del agua es de donde proviene la primera pareja. Ustedes lo van a encontrar cerca de Cuenca, cerca de Otavalo, en Yaguarcocha, lo van a encontrar en las lagunas de Cundinamarca, en las lagunas de la Sierra Nevada, en todas las lagunas. Y la laguna de la Cocha tendría que ser la excepción, pues no. ¿Sí? ¿De dónde se originó la Cocha? Yo aquí hago un breve resumen del origen de la Cocha, ¿sí? Eso también lo pueden, entre comillas, verificar porque existen relatos. Hay un libro que se llama Leyendas de Nariño que lo recoge, pero no es ficción porque lo recogió. Bueno, yo puedo decir de dónde lo recogió el autor porque yo soy el autor. Había un misionero de apellido Monclar, si no estoy mal, que era ayudante del padre Castelví, uno de los famosos lingüistas catalanes que estuvo acá en América. Ellos recogían, ellos eran muy metódicos, y en el Centro de Investigaciones de la Amazonía Colombiana, que lastimosamente desapareció, que tenía la sede en Sibundoy, ellos, para su época, eran lo más adelantado en la lingüística de América, ¿sí? Ellos hacían recopilación de los mitos y los catalogaban, pero no solo con un pueblito, sino con cientos de pueblos, como tenían muchos misioneros en todas partes, entonces recogían mitología. Y en una recopilación de este misionero, él recoge la tradición que le contaron de el origen de la Cocha. Por lo tanto, podemos tener cierta certeza de que ese relato, ¿cierto?, es tradicional, es auténtico. Y lo que se dice es que cuando no había la Cocha, lo que había ahí era pues una planada, ¿cierto? Y que entonces, en el mito se dice esto, salió una pareja, y era una pareja de amancebados, y esa pareja andaba pidiendo agua. Por fin ahí, después de la búsqueda de muchos días, encontraron a un niño chiquito, dice el mito, que les dio agua en un pilche. Y entonces, con esa agua en el pilche, ellos van caminando por la planada hasta que a la mujer le da por beber el agua, ¿cierto? Y luego se acuestan a dormir, y cuando se acuestan, estaban ahí, un tábano la picó a la mujer y le hizo vomitar el agua. Y la mujer fue vomitando el agua y fue sacando el agua y sacando el agua hasta que se formó la Cocha. Y cuando ya se formó la Cocha, ellos iban arriba del agua y se transformaron en piedras. Y todavía están ahí, dice el relato. Pues hace muchos años, buscando esas piedras, claro, yo pensaba encontrar esculturas con figuras humanas. Lo que empezamos a encontrar allá en la Cocha fueron petroglifos, ¿sí? Hay unos petroglifos muy interesantes alrededor de la Cocha, no solo por la vereda de San José, sino por Cazapamba, si no estoy mal, es por allá, ya mi memoria falla. Bueno, entonces, en la mitología, para responder la pregunta, en la mitología de estos andinos antiguos, ¿sí?, los ancestros son de piedra, ¿sí?, porque el poder del agua los convierte en piedra. En muchos casos ocurre lo mismo, que hay una pareja que bebe agua de un mate o de un pilche. Las lagunas que están cerca de Cuenca y de la Cocha se explican de la misma manera que se explica acá la laguna de la Cocha. Entonces, hay una relación en la mitología, ¿cierto?, entre agua, creación, es decir, la pareja ancestral, y la piedra. Y eso no es privativo de los andinos septentrionales nuestros. También se da
en los Andes más norteños, si uno conoce, pues lee a través de lo que se ha hecho en la antropología de los Cojis, o de los Arawak, o de los Arhuacos, va a encontrar que ellos veneran las piedras porque ellos explican que son los primeros hombres, ¿sí? Por esa razón veneran las piedras. Y eso mismo lo dicen los aymaraes de Tiwanaco, lo dicen los incas de la laguna de Titicaca, de Paracas, en Nazca. Eso mismo dicen los indígenas andinos en casi todas las partes. Sí, yo creo que es difícil encontrarse un pueblo que no lo explique de otra manera. Y las piedras eran los ancestros, ¿sí? Por esa razón, el aprecio por la piedra, no solo para hacer petroglifos, sino para hacer escultura en piedra, pero también para apreciar la piedra pequeña, las pequeñas piedritas de los caminos, las piedritas que luego amontonan, ¿sí?, en los caminos. Eso lo hacen desde Titicaca hasta La Cocha. Cuando salían a caminar por los páramos, ellos primero tienen que hacer unas ofrendas con piedras, ¿sí?, piedras pequeñas, y así se van formando las que llaman en el Perú las zapachitas, o sea, montones de piedra que son ofrendas. Bien, estas ofrendas se dan, como les digo, en todos los Andes. Eso lo podemos también verificar en relatos que recogieron estos investigadores del Centro de Investigaciones del Amazonas, estos misioneros franciscanos, ¿sí? Porque uno de ellos, por ejemplo, Fray Jacinto de Quito se llamaba el misionero, no sé de dónde era. Él recoge mitos sobre 2 petroglifos que estaban en el camino entre Santiago y Pasto, es decir, por el Bordoncillo. Eso está publicado en 1930, es decir, ya va a ser 100 años. Este mito, este relato que a él le comparten los indígenas, es la explicación de una piedra que llamaban Rumi Inti, ¿sí?, es decir, piedra del sol. Y también le comparten ahí la explicación de una piedra que se llamaba Rumi Casaranga, ya en lengua inga, ¿cierto? Es decir, la piedra de los matrimonios. La historia de la piedra de los matrimonios es interesante. A mí me permitió comprender cómo se comunicaban con las piedras, porque eso es complicado, ¿cierto? Pensar cómo los indígenas se comunicaban con esta serie de piedras grabadas. Bueno, la explicación que le dan a Fray Jacinto de Quito es que se comunicaban con unos leños que se lanzaban encima de la piedra, ¿sí? Es decir, lanzaban unas ramitas y esas ramitas eran la manera de comunicarse. Lo que él relata ahí es interesante, es la historia de la Rumi Casaranga, que era la piedra de los matrimonios. También la encuentran un poquito, pues, condensada en el libro de Leyendas de Nariño. Ahí lo que pasa es esto. Dice el curita que los solteros iban a esa piedra a pedir una esposa. Bueno, lo dice obviamente en términos coloniales, ¿no? Y para pedir esposa llevaban unos ramitos, los tiraban en la piedra, esta que se llama Rumi Casaranga, y de acuerdo a cómo esas ramas quedaran, hacia allá ellos caminaban para encontrar a su esposa. El relato es interesante porque dice, bueno, que él ordenó entonces, que como eso era una idolatría, él ordenó que la taparan, ¿sí?, que la enterraran. Y en efecto, pues la piedra en su presencia la taparon, la enterraron, y él dice que la sorpresa que él se llevó fue que cuando volvió a pasar por ahí, la piedra otra vez estaba afuera, ¿sí? Esto es de 1930 y como les digo, a mí me permitió conectar con otra tradición que incluye un cronista que pasa por cerca de Managua, en Nicaragua. No recuerdo qué volcán es que él visita en 1560 más o menos, y él dice que encuentra piedras, ídolos de los indígenas de esta zona de Nicaragua y que allá les tiran leños para comunicarse.
Es decir, hay cosas que son panamericanas, ¿sí? Así como la creencia de, el mito, digamos, la cosmovisión de que la primera pareja procede del agua, que eso lo encontramos en toda América, en el Popol Vuh está, si usted ahí encuentra la explicación de aztecas y de mayas y de náhuatls, básicamente, aunque el Popol Vuh es maya quiché, pero se parece, van a encontrar la misma explicación. La primera pareja, ¿sí?, es precisamente eso, una pareja, hombre y mujer, que es la que genera la humanidad maya o la humanidad náhuatl o la humanidad azteca. Acá la humanidad andina de esta zona proviene de una pareja, ¿sí?, que es la que bebe agua en un pilche. Bueno, entonces con esta breve disquisición, no sé si he respondido a la pregunta de Dayana, y si ella tiene alguna otra pregunta o alguien más en el público quiere preguntarnos algo en relación a esta conexión que planteamos en la mitología andina de agua, piedra y origen de la humanidad. Entonces, a ver, les doy la palabra al público para que comenten algo, mientras me tomo un vasito de agua. Muy bien, maestro. Mientras tanto, vamos saludando a todos los asistentes, tanto en el Facebook Live como en Webex. Nos comentan por acá artes visuales, teniendo en cuenta que los asentamientos en estos territorios se caracterizan por la caza, da la impresión de que el agua no tiene una importancia relevante. Entonces, si vemos al inicio de la charla que tenemos una buena cantidad de lagunas, ríos, y si bien no son los proveedores de alimento como los peces, pregunta, ¿cuál es el valor simbólico de los ríos y del agua? Esto nos dice artes visuales. Bueno, creo que en buena parte es la misma pregunta, ¿cierto? Es decir, aquí es un tipo de conocimiento mitológico del que estamos hablando, pero tiene confluencias con el pensamiento científico, ¿cierto? Es que yo creo que ahí en la explicación mitológica, pues también tenemos que encontrar sentido común. Y el sentido común no puede alejarse de el hecho que el agua es lo que origina todo, ¿sí? Claro, está el sol también, pero al menos en la tierra, de lo que vivimos básicamente es del agua. Entonces, en la mitología quizás se refleja eso que podríamos llamar sentido común. No hay necesidad ahí de hacer ciencia o de hacer investigación científica, pues para entender que el agua es tan importante o más importante que el sol. Bueno, Muy bien, maestro. sí, Ya nos quedan 10 minutos. ah, Entonces, por acá hay una avanzo un pregunta con poquito y respecto. dejamos otros minutos para las preguntas. Vale, bueno, Sí, porque quisiera cerrar entonces, si nos hemos extendido. Entonces llegan los españoles primero llegan a la costa, por cierto, no llegan a la zona andina. Hacia 1530 ya están los españoles por la costa pacífica. Uno de los primeros en pasar pues es Pizarro, que por cierto en la zona de La Gorgona fue atacado por indígenas, perdón, por la isla del Gallo fue atacado por indígenas y se detiene ahí en La Gorgona hasta que encuentra refuerzos. También hay muchos aspectos que podríamos mencionar, pero no alcanzamos, como el hecho de que el río de los Cedros que llegaría hacia la costa sería un poco como el límite de Sindaguas y Barbacoas, hablando en términos de gentilicios, y más hacia el norte habrían otros grupos, y no podemos confundir a esos grupos como si fueran nuestros, porque el cronista Pascual de Andagoya y conquistador, él fue conquistador y cronista, él es muy claro porque él quiso reclamar para sí la gobernación que era toda esta parte de Chocó, llegando hasta la costa pacífica de Cauca y Nariño, y entonces la conoció muy bien. Menciona algunos ríos, menciona algunos grupos indígenas, y luego hay otros autores que siguen a Pascual de Andagoya y que entienden perfectamente en dónde están ubicados
por ejemplo, los indígenas que el cronista Pascual de Nagoya llama Capusigra y Tamasagra. Yo ahora no voy a tocar ese tema, pero quizá en algún otro momento ustedes puedan leer un libro que les recomendaría ahora enseguida. Ahí explicamos un poco dónde realmente se ubicaban Capusigra y Tamasagra, porque leyendo despacio la crónica y ubicando geográficamente los ríos y los hechos históricos, se encuentra que no eran del departamento de Nariño, ¿cierto? Pero como les digo, ahora no vamos a abundar en ese tema. Es interesante encontrar que la diferencia que ellos hacían o la forma en que precisamente barbacoas no es una palabra nuestra, ¿sí? Es una palabra caribe para designar el hecho de que se vivía encima de postes, encima de palos. Aquí el ilustrador de esta obra, que es italiano, ¿sí? Pues se imaginó que así eran las barbacoas, pero en realidad no son así. Son las construcciones que todavía hemos visto nosotros en la costa de Esmeraldas y en la costa nuestra, en donde hay unos soportes, unos pilares de madera y encima está la casa. Bueno, sí, realmente por el tiempo no podría. Hay cosas interesantes de cómo los primeros conquistadores, Oviedo, que fue uno de los primeros en estar con Pizarro y esta gente, hace el primer mapa de la zona costera pacífica, ¿sí? Esta es como la primera imagen de los indígenas que hay, no de nuestro departamento, pero sí de muy cerca. Estos son los cayapas, tal como se los presentan en Madrid, ¿sí? La forma de entender que eran simplemente barbacoas, ¿no? Ahí están las casas y ya realmente como eran. Y hay, bueno, una cantidad de cartografía que nos permite entender la distribución de los barbacoas, de los indaguas, pero ya no tendríamos pues tiempo. Solo les recomiendo estos mapas, los pueden ustedes descargar del Archivo General de Indias. En nuestra época era muy complicado para obtener esto. Yo recuerdo que yo tuve las fotografías en blanco y negro, tuve que pagar allá en el Archivo de Indias mi primera ida a Sevilla y los guardaba como un tesoro, mis fotografías en blanco y negro, pero ahora ustedes pueden entrar y descargarlas y con toda la propiedad del color y todo el mapa. ¿Sí? Bueno, entonces aquí les dejo unas fotos. Esto es en el Patía, ¿sí? Y esto serían las torres del antiguo pueblo de La Sal. ¿Sí? En esta zona no se ha hecho arqueología, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y rápidamente ya para cerrar, les hablaría, por ejemplo, esta es la primera carta que describe el Angas Mayo, que es de 1541, y nos pasaríamos todo esto. Bueno, creo que estaba demasiado en tema, pero bien. Este es el dibujo que hace André del puente sobre el Juanambú. Yo no sé si alguien haya investigado si esa era la conformación del Juanambú. Tiene aquí 5 arcos. Creo que solo en los restos arqueológicos solo hay uno. Si se reconstruye, pues tendría que quedar así. Estos son los pasos que André hace por la zona de los Cuaiqueres. Es el primero que visita el Cuaiquer. Quería señalar que cómo estaremos de mal nosotros en investigación, que desde la época de André, que es el primero que reconoce esta planta, ¿sí? Como les digo, soy poco amigo de los nombres científicos, pero ahí está para los que quieran. La Caraguata morreniana André es la primera vez que en un estudio de botánica se incluye una planta nuestra, ¿sí? Bueno, y no sé si cerrar con esto. Este es el libro que les diría a los interesados en la geografía de 1540, 50 acá en nuestra zona. El texto se llama Imágenes, Cronistas y Mitología, también lo pueden conseguir y los interesados pues lo pueden debatir. Voy a cerrar con esto que es un poco triste, pero lo había pensado desde que
me plantearon lo de la charla, dije, con esto cierro y no sé si haré bien, pero la voy a plantear. Esto es el río Telembí, ¿sí? Y este es un pequeño texto que localizamos en el Archivo Central del Cauca, ¿sí? Es de 1872. Bueno, voy a tratar de leerlo, aunque está muy pequeño. Y dice ahí, se trata de este río, ¿no? Se han recibido en esta jefatura informes verídicos de que bajan del alto río Patía cadáveres que según se les ha reconocido, se les ha dado muerte con bala. Esto es de 1872 y lo que quiero apuntar con esto, que es bastante triste, es que el uso de los ríos desde la colonia para acá, pues es un uso que realmente las gentes prehispánicas distaban mucho de darle, ¿cierto? Es decir, la concepción mitogónica que tenían los prehispánicos del agua dista mucho de los usos que con la colonia se le ha dado al agua, ¿sí? Los ríos, algunos creo yo que por efectos antrópicos hasta han desaparecido. Las quebradas han desaparecido. Bueno, en fin, con esto quiero pues cerrar mi intervención y si hay tiempo de alguna otra pregunta, con mucho gusto, Carlos. Muchísimas gracias, maestro Osvaldo, por todos esos aportes que nos ha brindado esta tarde, ¿no? Y a todos los asistentes que se han conectado virtualmente a este encuentro, sobre todo este día tan especial del medio ambiente y al proyecto Pues Ríos. De manera que los invitamos a todos nuestros amigos para que pues, se conecten con nuestra programación cultural virtual en biblioteca, en arte, en música y en especial pues el Museo del Oro, que esta tarde hemos aprovechado al maestro Osvaldo con todo ese conocimiento, ese bagaje. Pues maestro, eternamente agradecido, ¿no? Y a No, todos con los mucho gusto. asistentes que se Espero no conectaron. haberlos Muchísimas aburrido. gracias. No, estuvo muy bien, maestro, Muchas muy gracias a amable. ustedes entonces por su atención. Un abrazo virtual. Muchas gracias. Igual Que para pasen todos un buen ustedes día. que tengan buena salud, muy amables y muchas gracias y hasta una oportunidad próxima.